Bueno, pois moi bons días, moi buenos días. Eu me pasaré tamén a unha lengua que nos une, porque estamos aquí gente de todos os territorios e lo que tenemos que hacer es entendernos, así que saludo a miña xente e os que falan o meu idioma e tamén pois inicia a ponencia no idioma común de moitas das persoas, de todas as persoas que estamos aquí. Eu estou encantada, quero empezar dando as gracias, estoy encantada, quero empezar dando las gracias al Concello de San Xoán de Río, a este proyecto maravilloso. Isabel, muchísimas gracias, me acabo de quedar, se lo estaba comentando al alcalde Rivadavia y decía, qué cosa tan interesante, qué chulada Maribel, de verdad que tiene una pinta bárbara, ojalá salga bien, ojalá más proyectos como este y ojalá más personas pensando y repensando el rural Chemi como lo haces tú, con tanto interés, con tanta actividad, ¿no? Con tanta genialidad, tanta creatividad, que hace muchísima falta. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque lo mismo pues nos lleva a seguir en el mismo sitio. Tenemos que hacer cosas distintas, repensar la política y la gestión para que las cosas en sitios que realmente requieren intervención pues mejoren, ¿no? Yo estoy invitada aquí hoy en mi calidad de, bueno, ya habéis visto, de persona que lleva muchos años dedicada a las políticas públicas de igualdad. Es mi trabajo, hoy es mi trabajo. Fue mi pasión mucho tiempo como activista, como feminista, que lo sigo siendo, lógicamente, pero ahora en un ámbito más profesional, después de, como digo, haber estado bueno, pues 25 años gestionando políticas públicas, casi cuando no todo el mundo lo hacía, No era fácil, bueno, pues hablar de igualdad en el año 2000, no era igual, no se fuera difícil lo tenían nuestras compañeras que tienen más años y peinan más canas, de las que vamos a hablar hoy, pero tampoco era fácil, no era tan sencillo, no era un debate tan democratizado como el que hoy tenemos, ¿no? Y en el año 2011, en el Ministerio de Igualdad, junto con el Inserso, que os sonará a todas y a todos, pues pusimos en marcha una iniciativa chulísima de la que yo he bebido profesionalmente hasta hoy. Nos lanzamos a una aventura que era hacer por primera vez en España un congreso sobre mujeres mayores. Se llamaba Las oportunidades de la edad, mujeres sabias, y hablaba precisamente de ese nuevo concepto de entender el envejecimiento desde un punto de vista activo, ¿no? Y de cómo nosotras teníamos que colocar en el centro también de las políticas de igualdad a una parte de las mujeres en unas edades más complejas, donde ya se ha dejado de trabajar, pero donde queda mucha vida por vivir y queda muchísimo por hacer, ¿no? Y allí empezamos a hablar con mujeres, pues Ana María Pérez del Campo, pues Lola Herrera, pues Carmen Alborch, pues empezamos con mujeres como la mujer de Marcelino Camacho, no sé si se acuerdan, hablando ella del activismo sindical de aquellos años y que con 85 años seguía, ¿no? Hablamos con mujeres del campo, con las mujeres rurales, por supuestísimo, hablamos con mujeres del ámbito de la salud, hablamos con mujeres del mundo del arte. Bueno, fue un congreso fantástico que sentó las bases de lo que después serían algunos proyectos como el que hoy nosotras, que somos un grupo de consultoras, de profesionales, estamos coordinando en 30 concellos gallegos, que a través de una subvención que presenta, bueno, que lanza la Xunta de Galicia y que se gestiona con Fondo Social Europeo, que es un programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. Y es un programa, bueno, pues completamente... Es brutal, porque hablamos de repente de Simone de Beauvoir, como de repente estamos haciendo mindfulness, como de repente estamos haciendo un taller de literatura, como de repente, por supuesto, hay asesoramientos de personas psicólogas, de personas de abogadas, de personas que orientan laboralmente, y donde desde luego hemos aprendido un montón, porque nos hemos encontrado con un público y con unas mujeres mayores, fundamentalmente, porque estamos en Galicia y estos programas se desarrollan fundamentalmente en concellos rurales y pequeños, hay algunos grandes, pero la mayoría son concellos rurales y pequeños, y donde efectivamente pues hemos podido estudiar a lo largo de estos últimos 6 años características comunes de las mujeres que a partir de determinada edad, que siguen estando súper activas, con un montón de ganas de hacer cosas y que a veces pues no se le ofrece esas alternativas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que os quería contar y desarrollar en unas cuantas pinceladas. Primero, porque no estamos hablando de nada nuevo, queridas amigas, estamos hablando de cosas de las que ya hablaron las mujeres que empezaron a hablar de esto allá por el siglo XVIII, ¿no? Las agendas son muy parecidas, han ido cambiando, claro, porque la sociedad ha ido cambiando, pero las dificultades que nos hemos venido encontrando, posiblemente en ámbitos, en planos distintos, evidentemente no tenemos la misma lucha que las mujeres de la Revolución Francesa, que por no tenían derechos ni sobre los hijos que parían, pero sí vamos viendo la evolución a través, por ejemplo, de las distintas olas del movimiento feminista, y hemos visto la evolución y el papel tan relevante que las mujeres mayores jugaron, ¿no?, en esa transmisión también
de experiencias, de conocimiento y de lucha, como nos han ido pasando el testigo. Insisto, no estamos inventando nada nuevo. Las sufragistas, algunas de ellas, eran mujeres muy mayores, como Elizabeth Cady Stanton, que con 70 años puso en marcha la Declaración de Seneca Falls, la Declaración de Sentimientos, que es el primer documento oficial feminista en la historia y que está allí custodiado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? O cómo las mujeres de la tercera ola, ya en los años 60, 70, 80, nos empezaron a situar en las políticas públicas de igualdad. Empezaron a decir que lo personal era político, empezaron a decir que si a una mujer la violaban no era un problema de esa mujer, era un problema público, que si una mujer se moría mientras le practicaban un aborto en condiciones ilegales, porque no era legal en aquel momento, no era un problema personal, era un problema político, que si efectivamente una mujer sufría agresiones o malos tratos, no era un problema personal, era un problema político. Y todo esto lo hemos venido aprendiendo y llegamos aquí hoy, bueno, pues llenas de ideas, con unas políticas públicas importantes. Aquí hay compañeras, personas que saben de esto también y saben perfectamente que tenemos un marco legal muy importante en el conjunto del país, en España y en Galicia también, que hay recursos como no hubo nunca, hay un pacto de Estado que ha repartido para prevenir la violencia y sensibilizar a la ciudadanía muchísimo dinero, como jamás hubo en los concellos, lo saben bien también, ¿no? Esto es una realidad, pero a veces, efectivamente, en el foco tenemos que seguir investigando y seguir aprendiendo. Y las mujeres mayores, hoy se habla de edadismo, al final efectivamente tenemos que analizarlas de una manera más concreta porque han sido las grandes olvidadas en muchos casos de las propias políticas públicas. Las políticas de longevidad, las políticas de envejecimiento activo tienen una carga de género potentísima y vamos a ver ahora en 5 minutos por qué tienen una carga de género potentísima. El edadismo, esto que discrimina a las personas por razón de edad, se multiplica cuando esa persona que tiene una edad es una mujer. Nosotros hemos visto a Matías Prats todavía en los telediarios dando las noticias de una manera pues, correcta, creíble, ¿no? Porque es un hombre que lo conocemos tanto que parece que está comiendo con nosotros allí en nuestra casa, ¿no? Y entonces pues lo queremos. Pedro Piqueras se jubiló hace muy poco. Hay muchas personas en los medios de comunicación, hombres, que tienen unas carreras muy largas. Las mujeres en el mundo de la comunicación y del audiovisual tienen unas carreras muy cortas. La edad, queridos amigos, no es una ofensa a vosotros, todo lo contrario, es para que seáis cómplices de nuestro quejío, que dicen por ahí. La edad nos penaliza a nosotras muchísimo más. Muchísimo más. Las canas a las mujeres las penalizan muchísimo más en sus trabajos, en su vida sexual, en ser o no ser personas atractivas. Y desde luego cuando hay una exposición pública, cuando mostramos nuestra imagen, esa penalización es inmensa. Así que esto lo tenemos que tener claro, porque hay una desigualdad estructural que sufrimos todas las mujeres del mundo, pero después hay elementos que generan discriminación y uno de ellos es la edad, la discapacidad, las orientaciones sexuales no mayoritarias, la etnia, las situaciones de migración. Y esas normalmente, esos otros elementos de discriminación, cuando convergen con la desigualdad por razón de sexo, generan pues unas discriminaciones mayores y más fuertes. Por eso es importante que todas las políticas incorporen la perspectiva de género, pero de una manera muy importante y de una manera más llamativa las políticas de longevidad, las políticas de envejecimiento activo. Hay en España 6 millones de mujeres que tienen más de 60 años. Y voy a deciros una cosa, porque es un mito. Vivimos muchos años. Sí, solo hay viudas en los pueblos, ¿no? ¿Cuántas veces lo habéis oído? Hay muchas más mujeres mayores, vivís más, ellas viven más, es una evidencia. Tenemos una esperanza de vida de casi 8 años, mayor que los hombres, creo. No sé si son 8 o 7, por ahí, pero es verdad, es cierto. Vivimos más años, pero vivimos más solas, vivimos más pobres y vivimos más enfermos. Nos heredamos a nosotras particularmente. Vivimos el 34% de las mujeres mayores de 60 años en España viven solas, un dato que queda, solo un 19% de hombres que están en la frontera, frente a un 24% de mujeres. Más pobres, bueno, tenemos unos ingresos que han dado nuestra vida. Espero que esto se revierta cuando ya desde los 90 a los 2000 hay incorporaciones para mujeres al mercado de trabajo. Pero fijaros, aún así, hoy hay un 27% de brecha. Esto significa que cotizamos menos, cobramos menos y nuestras pensiones serán más altas. Incluso las mujeres de mi generación. Porque pedimos condiciones de jornada, que los hombres no las piden y porque se penalizan esas medidas de conciliación que son importantes y buenas.
para yo, por delante, que no las condicionaré, ni las solucionaré, pero tenemos que ser conscientes, efectivamente, que las tenemos mayoritariamente nosotras y tiene un impacto muy grande en vuestro comunidad. Si imaginamos la siguiente tiempo de nuestra generación, ¿cómo la tendría en la generación de las que somos nuestra abuela o nuestra hermana? O sea, que hay una brecha de género muy potente que genera efectivamente menos ingresos, menos hogares de las mujeres. O sea, que más pobres, ¿vale? Y también más enfermas. Podríamos hablar de esto con la que entendí. La división sexual del trabajo a lo largo de la vida, las cuidadoras, las reproductoras frente a los reconocimientos, los costos públicos y los costos remunerados, esa división sexual del trabajo que dan unos objetos, pero no se da con la vida real, pues tienen estos impactos. Y luego lo que decía los estereotipos, los sesgos de género, están muy presentes en Israel, están continuamente presentes en cualquier elemento que podamos coger para analizar qué nos efectivamente el impacto de los estereotipos y de los roles y los centros de género. Y luego ya, finalmente decir, bueno, está claro, ¿no? Cuidado en medicación. Es casi es un buscar de la lengua. Es casi imposible hablar de cuidados sin hablar de la feminización de los cuidados, tanto formales como informales. Los cuidados formales están casi todos en puestos de trabajo y más que de la mujer, pero que están casi todos ocupados por mujeres. Por cada 27 mujeres hay un hombre en el mundo de los cuidados formales. Pero estamos hablando de los cuidados informales. Eso que aún por encima, ¿sabes? Se hace gratis. ¿No? Esos cuidados informales que nos llevan a los sopas a denunciar, en muchos casos, a nuestras hijas profesionales, y no a nosotros, nuestros hijos o hijas, sino que luego ya los cuidados de las personas mayores, ¿no? Hay estudios que han puesto en relieve como cada vez que, por ejemplo, en el Hospital de Cataluña, hace unos años, hizo un estudio sobre quiénes eran las personas que se quedaban todos enfermos que hacían la atención domiciliaria en sus casas. El 98% eran mujeres, de la familia, no eran los hijos, eran las hijas. Si entre dos son padres, la madre, al final esto sigue sucediendo, ¿no? Fijaros que hablamos de un 45% de mujeres, que son las que en este momento, de mujeres que hacen estos cuidados informales. Estamos hablando de 5 millones de mujeres que trabajan gratis para el Estado. Supondría esto un 37% del ahorro para la sanidad pública, que trabajan gratis para el Estado, horas de trabajo completamente gratis, hacen un trabajo que debería simplemente hacerse en centros o con personas especializadas en las profesiones. Por lo tanto, trabajos poco pagados, los trabajos de los cuidados, evitan muchísimo gasto social y provocan el ahorro para las administraciones públicas. Y podrían consumir a muchas de estas mujeres y acaban siendo ellas las personas que necesitan esos cuidados, porque es la salud tan sumamente apretadas con el cuerpo tanto para levantar y mostrar a las personas enfermas que nuestro cuerpo, cuando todos nosotros mayores y no siempre una vez necesitamos y requerimos efectivamente de esos cuidados. Y, como digo, el deterioro físico se lo que hay un aislamiento social. Así que, para terminar, yo voy a dar unas pinceladas de futuro, si os parece bien. ¿Vale? Si os parece bien. Por un lado, bueno, este relevo generacional en España es un suicidio, porque es imposible en algunas zonas de este país, ¿no? Habrá tasas de relevo generacional y de mantener sistemas sociales, va a ser complicadísimo. Yo sí creo que hay algunas alternativas, porque todas las personas que estamos aquí, si no estaríamos aquí, queremos profundamente y vemos el papel del envejecimiento activo de manera particular en la perspectiva de género de las mujeres, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos que empezar a hablar, por eso de un tema de evidencia. Cuando nosotros empezamos a hablar de las políticas de igualdad en el ámbito de la economía, no nos escuchaba nadie. No. Los planes de igualdad de las empresas nos daban a pitorreo y cada vez que hablábamos efectivamente de medidas de empleo positiva era que nos pagaban todos por ello. Hasta aquí, en una estrategia, empezaron a poner algunas de nuestras maestras, que fue que empezar a hablar del impacto económico que tenía el mundo de las empresas. Empezamos a hablar de eficiencia. Empezamos a hablar de la eficiencia y de la eficacia económica. Que la desigualdad, desde luego, no sería actual. Las empresas más eficaces, las empresas que mejor iban, eran empresas donde las mujeres participaban activamente. Bueno, cuando hablamos de dinero, efectivamente, cuando empezamos a hablar de los ahorros, de lo que aportamos
y lo que puede mostrar el envejecimiento activo, como se hizo también, como una oportunidad, no como un problema, como un reto para el país, como una gran noticia que la gente le da muchos años, también como un reto para la política pública, pero siempre positivo. Las cosas se empiezan a escuchar por la manera. Es que el lenguaje estoy completamente de acuerdo con Isabel, con Maribel, que preguntaba es esencial la utilización adecuada del lenguaje cuando hablamos de este tipo de políticas. Desde luego, el lenguaje se ha sido un aliado en este ámbito. Y necesitamos políticas de crecimiento activo, como hablábamos hace tantos años. Activo no significa hacer de memoria, solo que también. Activo no significa que tenemos la vida de las maneras, que también. Activo significa que una persona jubilada de 50 años puede aportar intelectualmente con 75 o 80 años, intelectualmente muchísimo todavía a la sociedad. Puede generar conversación, puede generar hablar, puede aportar un buen cueste, pues imaginaros todo lo que podría ser. Luego tenemos que hablar de salud con impacto en género. No se ha hecho, no se ha hecho. El modelo de estudio de la sanidad en nuestro país era un valor de 40 años de la salud, ¿vale? Es decir, si llevamos una enfermedad siempre en un valor de 40 años. Las enfermedades de las mujeres apenas se trataban. Si un hombre tenía un problema de disfunción eréctil, enseguida aparecía la viable, todo tipo de operaciones. Si una mujer tenía algún problema del mismo tipo, ya casi era un tabú hablar de esta cuestión. Muchas mujeres me creían que tenían clítoris, ¿no? Esto lo he encontrado yo, no digo sin ninguna exageración, no existe, pero he encontrado yo en estos programas, hablando con muchas de ellas, no estoy exagerando nada. Luego, pues, las enfermedades vinculadas con los cambios en los ciclos vitales, la menopausia es un poco de todo. Yo quería ver a los hombres que tuvieran ciclo vital, que tenían las mujeres, hoy cómo estaría la medicina avanzada para tratar efectivamente las consecuencias, ¿no?, de los cambios de nuestros ciclos vitales, ¿no?, de esos ciclos de menstruación dolorosísimos, de enfermedades vinculadas a ellos, que a veces nos han tenido casi paralizadas, ¿no?, y que hasta muy poco nos trataban ni siquiera en el ámbito laboral, que les impedía el trabajo. O sea, por lo tanto, os pido, por favor, que se estudie más la salud de las personas con cierta edad ya, de las edades de 60, con perspectivas de género, que se siga estudiando con perspectivas de género, que las sanidades no son las mismas, tampoco en el ámbito de la salud mental. Una mujer normalmente que a veces se da una solución rápidamente y Dios, y esto también me cuenta las participantes de los programas. Y a nosotros nos miran un poco más, porque es más raro que tengan problemas de salud mental, no nos equiparan tanto. Veo a la gente que está haciéndose con la cabeza, me alegra mucho, porque es que de verdad que me encuentro todos los días esperando estos programas, ¿no? Finalmente, creo que hay que abordar la violencia de género de las mujeres mayores. La última cosa que se dijo desde el Ministerio de Igualdad, aporta un dato que a mí me preocupa. Las mujeres de 16 a 25 años sí tienen un número de denuncias mayor que pone en el foco, efectivamente, un problema que todos sabemos que es un problema brutal que tenemos en nuestro país, en general, en la sociedad, pero las mujeres mayores denuncian. Entonces, esto llega a veces a que los propios investigadores analizan y hay menos violencia de género, menos violencia en los hogares donde hay personas mayores. No la vemos. La misma, la mayoría incluso no la vemos solas. Lo que no antes se denuncia. Por lo tanto, hay que reforzar en este ámbito muchísimo más el trabajo de llegar a las casas, a ellas, a los recursos y a ámbitos rurales de toda la vida. Pensemos también las soluciones que buscamos con perspectiva también de edad dentro de nuestras propias mujeres. Y analizar los cuidados. Mirad, hablaba María Ángeles Blanco, una socióloga investigadora de sexo, seguro que la conocéis, doctora, es un referente de las primeras mujeres que escribieron sobre los cuidados en nuestro país y, bueno, son referentes a personas además de la ONU española. María Ángeles Blanco de todo esto, como que los cuidados son muy diferentes, ¿no? Se ve sobre una parte, no se ve la parte gorda, ¿no?, de lo que conlleva ser cuidadora y de lo que conlleva el peso de la vida, el peso de los cuidados y el dolor que existe en los cuidados. Pero también tiene lo siguiente, fijaros, en España abordaría para un 120%, un 120% más. Y hay una cosa, sí, que incorporamos la contabilidad de los cuidados informales, la que no se ve, la que no existe, ¿no? Sobre el sistema económico internacional no cuenta el trabajo con ese tipo, queridas amigas. No cuenta el peso
el peso que supondría en una economía el trabajo que hacemos gratis para los estudiantes. Y lo hacemos nosotras en un 95%. Y lo hacen mujeres mayores en una proporción muy elevada. Así que yo creo que este asunto lo debemos abordar con interés, con cierta emoción. Yo creo que además aquí cuando se habla de la educación, con la orientación, con la academia, con la antes, estudio, orden, ¿no? Organización, planificación, administraciones públicas, pero desde luego hay que poner muchos datos. Y finalmente, solo dos elementos ya que estamos en esta zona y con este plan. Estamos también en un momento raro, con la guerra terrible que está pasando por Gaza. Yo sí creo que las mujeres mayores tienen mucho que aportar en la vacunación. En la Primera Guerra Mundial, terminada, fueron mujeres en la área, con el trabajo las que se pusieron a tratar de lograr la paz. Eran mujeres muy mayores, todas las mujeres que encabezaban el movimiento de mujeres en paz. Y hoy, pues aquí se ve en este entorno tan maravilloso que tienes, en esta comarca tan linda de provincia de Portugal, pues creo que hay un debate interesantísimo en el entorno que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con las mujeres y con su con ese apego a la tierra, ¿no? a su tierra. Hoy, las grandes líderes que están alzando su voz en los frentes de la tierra son mujeres. También está recabando, hay muchas mujeres muy valientes de muchos zonas de América Latina, también en Europa, que están levantando la voz. Yo creo que es un elemento esencial, también lo miramos o se puede incluir, por lo menos estudiar, ¿no? En ese debate tan internacional, tan global que estamos manteniendo sobre el cuidado del planeta, las mujeres somos esenciales en la gestión del agua, en la gestión de los bosques, en efectivamente repartir los alimentos, y creo que somos esenciales también para luchar contra el cambio climático, que no tenemos a la puerta de casa, no nos a la puerta, está allá México, también como decía antes, en el salón de nuestra casa, poniendo con nosotros todos los días en nosotras. Así que nada, aportar ese granito y por pedir que efectivamente esa perspectiva de género no quede solo en un concepto y se plantee y se plasme en estos documentos que yo creo que tienen toda la pinta de salir adelante. Nada, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.